Miguel Ángel de Rús es escritor, periodista, es además el responsable de Ediciones Irreverentes, una editorial que tiene más de una década de historia y que alberga una colección dedicada al género erótico. Miguel Ángel, buenas noches. Muy buenas noches, y te puedo decir que si la autora de Sombras de Grey gana 150.000 euros al día, no, vamos, eso es una miseria, por Dios, yo gano bastante más. No lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Miseria y compañía, pero ya te digo que me parece una exageración. Hombre, yo no le pagaría ni un duro por esos 3 libros, pero bueno. Oye, bienvenido a tu casa, porque seguro que los más fieles a Radio Nacional te reconocen por Edición Exclusiva y Sexto Continente. Sí, 3 años haciendo el programa, y el técnico que está en Madrid, he trabajado con él durante estos 3 años y ha sido una verdadera alegría. Un reencuentro. Sí. Muchas gracias, porque además nos lo pasamos muy bien. Aquí hicimos también un premio de relato erótico que funcionó genial, porque llegaron obras de 20 y tantos países, o sea que es una alegría volver. ¿Se vende mucha literatura erótica en España, Miguel Ángel? Pues mira, mi experiencia es que nosotros en Ediciones Irreverentes, mientras que el libro en papel lo que más vendemos, por ejemplo, es a Noam Chomsky, un libro Ilusionistas, que es un ensayo, o La muerte lúcida de Paloma Cavadas, que es un libro, digamos, más bien de autoayuda. Lo que vendemos en ebook o el libro electrónico, con mucha diferencia, es literatura erótica. Por ejemplo, Decir deseo, de Pedro Antonio Curto, funciona genial. Jazmín significa amor voluptuoso, de Andrés Fornells, El mentalista, de Álvaro Díaz Escobedo, o mi libro Putas de fin de siglo, que, bueno, pues nos hinchamos a venderlo por libro electrónico. Entonces, mi experiencia es que, sobre todo, Eso, perdona, Miguel Ángel, ¿eso tiene explicación? Yo creo que a la gente le da un poquillo de vergüenza, ¿no? Le da vergüenza a lo mejor ir a la librería. Que no se vean las tapas y eso. Sí. De hecho, nosotros estamos pensando sacar un libro de relatos con fotos guarras. Porque para ebook, sobre todo, porque así la gente lo va leyendo y dicen, mira, qué intelectual va leyendo en el metro. No, va viendo las fotos. Pero sí se vende bastante. Para mí ha sido una sorpresa, después de esto de las 50 sombras de Grey, que se ha regenerado bastante el género, porque hubo una época, sobre todo con La sonrisa vertical del maestro Luis García Berlanga, hubo una época fantástica para la novela erótica. En la transición se publicó mucha novela erótica buena, y luego había desaparecido de las librerías, igual que, por ejemplo, han desaparecido los libros de teatro, desapareció la literatura erótica que tenía sus estanterías, y fue desapareciendo, y gracias a estos libros, que me ha gustado mucho la definición de porno para mamás, pues gracias a estos libros ha vuelto, aunque nosotros, por ejemplo, no editamos tanto ese tipo de literatura, sino que vamos más, como decía Francisco Umbral, hacia literatura, que es ante todo literatura, y luego tiene esa vertiente erótica, que a veces tiene lirismo, a veces tiene introspección, pero sí es cierto que ahora se está vendiendo mucho y que funciona muy bien. Entonces, muchos critican 50 sombras de Grey, pero al sector le viene bien que se venda mucho un libro que no tiene demasiada calidad. Al sector le viene genial, porque el sector del libro lleva 6-7 años espantoso. Creo que hemos bajado en los 5 últimos años las ventas el 24%, las ventas en papel. Y es un sector que está padeciendo tremendamente la crisis. Y hemos visto, pues últimamente, que se está manteniendo gracias, primero, a los libros eróticos. Yo diría que efectivamente para mujeres de habitualmente más de 30 años y con un cierto poder adquisitivo, mujeres urbanas. El libro erótico, el libro deportivo, que ahora también está en auge, y luego el libro de los famosos, sí, el libro de los famosos que salen en la televisión, pues que se vende. Y hay editoriales que están tirando gracias a eso. Las editoriales que somos pequeñas o medianas tenemos menos problema para ir sobreviviendo, porque tenemos un fielato, o sea, tenemos gente que nos sigue más o menos y, bueno, podemos sobrevivir. Pero sí es cierto que las editoriales muy grandes, que tienen unos grandísimos costes para mantenerse, estos libros les funcionan muy bien y son las que les están salvando por ahora. Volvemos al erotismo. ¿La literatura de este tipo es siempre erótica, como digo, o existe también la literatura pornográfica? Bueno, yo creo que ahora mismo hay una corriente de moda que es las descendientes de Corín Tellado con erotismo o pornografía. Esa es la moda que más está funcionando. Lo de Corín Tellado no tenía nada de erotismo. Tenía el erotismo de la época. Es la novela amorosa de toda la vida. Claro. La novela amorosa, pero que sigue ese esquema narrativo y se le incorpora erotismo o incluso pornografía. Yo creo que eso es lo que mejor está funcionando, porque en el fondo hay mucha gente que tiene carencias afectivas, y lo que hacen es que pues como decían algunas de las mujeres que han aparecido en el reportaje, pues es una forma de liberar tus fantasías, tus fantasmas, de liberarte de la vida cotidiana. Y lo que más funciona, me da la impresión,
por lo que nosotros comprobamos, también por lo que recibimos en las editoriales, lo que más funciona es novela amorosa con erotismo o con pornografía, y hay un subgénero que a mí me fascina, que es los escoceses estos medievales, que llegan mujeres actuales y se enrollan con un escocés medieval. Habitualmente, por ejemplo, las escritoras españolas, hay bastantes que se dedican a esto, son mujeres españolas que llegan a la Escocia medieval, se entienden perfectamente con los señores de aquella época, cosa que no entiendo. Los señores de aquella época comprenden a las mujeres actuales, cosa que entiendo menos, y se dedican a follar como locos. Bueno, pues funciona genial y bueno, pues está muy bien, porque hay muchas editoriales que les viene bien eso, y hay mujeres pues a las que eso les gusta, les saca de su vida cotidiana, y bueno, pues también tiene su punto. Sabes que Julio Cortázar hablaba de erotismo peludo para referirse a los textos, bueno, demasiado explícitos o demasiado crudos. Me parece una buena definición. Y hay gente a la que le gusta. A mí, personalmente, bueno, eso de que te tenga que poner, pues eso, como decía Francisco Umbral, que se te ponga como un poste, bueno, pues no me parece especialmente interesante, pero sí es cierto que funcione muy bien, porque, bueno, pues parte de las fantasías que tienen muchas personas, y yo creo que también, como decían más las mujeres, es esa fantasía del hombre supermacho que te pone mirando a Cuenca y te hace súper feliz, pues, con una faceta que a lo mejor no desarrollas mucho en tu vida verdadera. Bueno, a ver qué nos dicen los despiertos, 900-630-630, 900-630-630. Y te pregunto, ¿lo mejor que le puede pasar a un autor de novela erótica es que su libro genere polémica? Sí, puede ser. Por ejemplo, lo que decías de Lolita de Nabokov, o también estoy pensando en H.D. Lawrence, que también fue perseguido y prohibido, ha funcionado tremendamente bien. Lo que pasa es que eso viene bien ahora para ganar pasta, digámoslo, pero lo que ha venido bien a lo largo de la historia no es tanto generar polémica, sino haber hecho una buena obra que quede. Por ejemplo, Historia de O, de Pauline Régue, que es en realidad era un seudónimo de Anne Desclós, pues es una novela que ha permanecido y que, bueno, pues no creo que se forrara esta mujer, pero bueno, la historia de esa muchacha que es llevada por su amante al castillo de Roissy y donde una sociedad secreta le inicia en la sumisión, pues es una historia que sigue siendo perfectamente legible, o las novelas de Manuel pues siguen siendo legibles. Obras, por ejemplo, en el siglo XIX, Las hazañas de un joven Don Juan, de Guillaume Apollinaire, o Gamiani, Dos noches de pasión, de Alfred de Musset, son historias que, sin haber sido auténticos superventas, sí que han permanecido y siguen siendo muy interesantes, porque tienen sobre todo calidad, imaginación, y finalmente lo bueno de una obra no es que venda mucho, aunque al autor le pueda venir bien para cambiar de coche. Lo bueno de una obra es que décadas o siglos después de haberla escrito haya a alguien a quien le pueda incitar a su lectura, a quien le pueda despertar la imaginación. Como editor, ¿te has escandalizado con algún manuscrito erótico demasiado brutal, entre comillas? Si es que el problema es que el sexo brutal lo tienes en televisión a todas horas. Generalmente la gente que escribe erotismo, y recibo muchos originales de mujeres, no es tan brutal como es el cine o la televisión. Generalmente se da más las fantasías, entrar en los sentimientos, y sobre todo cuando son mujeres las que escriben, entran, y eso lo decía antes alguna de las mujeres que hablaban en el reportaje, y es cierto, la mujer tiene una visión distinta del erotismo. Cuando escribe es mucho más introspectiva, habla más de sus sentimientos, de la sensualidad más que del acto en sí. Y, por ejemplo, hace poco fallamos el 4º premio Incontinentes de novela erótica, lo ganó una chica que se llama Pilar Matasolano, es una actriz barcelonesa que vive en París. Y son historias de mujeres que abarcan todos los tipos de sensibilidad y de sexualidad, pero no cae en ningún momento en lo brutal. Igual que eso, pues la mayoría de lo que recibimos, yo creo que trata mucho más de las fantasías y de los deseos profundos. Yo, en Ediciones Irreverentes al menos, y mira que hemos recibido obras eróticas, hoy estaba haciendo recuento antes de venir, habremos recibido más de 500 novelas eróticas. Creo que nunca hemos recibido una brutal. En serio, y es sorprendente. ¿Pero porque saben que no es publicable?
No, yo creo que no, porque nosotros estamos abiertos a publicar todo tipo de literatura si es buena. En general pienso que el que hace novela erótica, por ejemplo, la manda a un concurso, y nosotros con este cuarto premio en Continentes lo hemos visto porque hemos recibido 194 novelas de 23 países. Hemos visto que de las 194 hay, por lo menos había 20 o 25 publicables, que está muy, muy bien para un premio. Y generalmente la calidad es buena, e incluso pues gente que hace tratamientos sexológicos, no ya solo eróticos, sino sexológicos y tal. Y a mí personalmente me gusta mucho cuando hacemos estos premios, porque generalmente me leo casi todas las novelas que llegan, y nunca hemos encontrado nada que desagrade, que diga, joder, qué bruto, ¿no? O sea, no, más bien es muchas veces más la sensualidad que la sexualidad. Ediciones Irreverentes comenzó a funcionar en 1999. ¿Leemos ahora más o menos que entonces? Nosotros hemos tenido hasta hace 6 años, estaba la cosa genial. Cuando empezó la crisis lo hemos notado que bajaba, y hemos hablado mucho con gente de la industria. Y es terrible porque están cerrando muchas editoriales, están cerrando distribuidoras, están cerrando muchas librerías, y la crisis ha golpeado muy duro. Nosotros esto lo hemos sobrellevado con la especialización. Por ejemplo, los libros de autoayuda funcionan genial. Claro, han cambiado nuestros gustos también, claro, ¿no? En esos 15 sobre años. todo con las mujeres, que es nuestro público. A nosotros nos llama mucho la atención que quien más nos lee son mujeres. Y con el erotismo pues hemos visto que el tirón está aguantándose bastante bien, y que la gente, no sé, hay libros como Decir Deseo, de Pedro Antonio Curto, que fue nuestro anterior premio en Continentes de novela erótica. Es una novela breve que ha funcionado muy bien, o El mentalista, de Álvaro Díaz Escobedo, que es la historia de un mentalista que va en un barco. Pues es como una película de los años 60, o más bien incluso 50, de amor y lujo y pasiones en un barco y tal. Y funciona muy bien. A la gente yo creo que lo que le apetece es salir de su vida cotidiana, salir de lo gris. Cuando la gente se dedica a ver la televisión no sabe lo que se está perdiendo, porque es un medio de ocio que te apaga totalmente la imaginación, mientras que, por ejemplo, la radio te hace vivir, crear en tu mente qué es lo que está sucediendo ahí dentro de lo que estás escuchando, y los libros te permiten crear el mundo que estás leyendo. Por ejemplo, la televisión está mucha gente adocenándola, y nosotros hemos visto que, sobre todo gente joven, gente de 30 años para abajo, está entrando con nosotros, porque también tenemos librería electrónica y vemos el perfil de la gente que entra, y entra gente joven y sobre todo muchas mujeres. Entonces yo pienso que, aunque la crisis haya golpeado duramente a las editoriales y a todo el sector del libro en general, hay grupos de intereses que funcionan muy bien. El ensayo político, la novela histórica, la novela negra y el erotismo y la autoayuda son, por ejemplo, 5 grupos que siguen funcionando bastante bien, y que yo creo que, no sé, por un lado a las editoriales les permiten vivir, y por otro lado a los lectores le permiten salir de su vida cotidiana, que creo que cuando abran los micrófonos es lo que te van a decir mayoritariamente. Es que yo en la literatura erótica lo que quiero es vivir otras vidas, porque muchas veces, bueno, tus fantasmas no los puedes llevar a cabo, no los puedes realizar, y la literatura erótica te permite soñar, que a veces es casi más satisfactorio que vivirlo. Preguntamos eso también a nuestros despiertos. 900-630-630, 900-630-630. Hace unos años todos estábamos hablando de literatura negra, sobre todo sueca. Decías que ahora también. Sí, funciona muy bien que todavía. Funciona bien. Ahora literatura erótica, pero supongo que existen modas en el mundo de la literatura, y que además son modas cíclicas. Sí, yo me acuerdo, yo nací en el 63, me acuerdo que y además fui lector precoz, espantosamente precoz, y me acuerdo que en esos años, entre el 75 y el 82, 83, se llevaba muchísimo leer a Boris Vian, leer a Proust, leer a Albert Camus, a Sartre. Había una literatura concienciada. Eran los años de leer a Thomas Mann, por ejemplo, leer los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una época para mí esplendorosa, porque se podía encontrar muy buena literatura. Y luego iba cambiando, ¿no? Creo que estamos yendo más hacia un libro, en general, muy sencillito, muy de lectura, pues eso, de metro, de tren de cercanías en las grandes ciudades, para ir leyendo según vas al trabajo.
Y sí que es cierto que cada 5 o 6 años cambian las modas. Yo, por ejemplo, agradecí mucho la moda de Harry Potter porque fue la primera vez que en los supermercados veía a chicos llevándose montañas de libros de Harry Potter. Creo que fue una moda muy, muy positiva para la literatura. Ahora además, no libritos, sino libros gordos. Libros gordos, ¿no? Mira, tengo 3 hijos, mis hijas mayores tienen 14 y 12. La mayor, por ejemplo, lee todos los libros posibles de estos de vampiros, ¿no? Le encantan todo ese tipo de novela y gracias a eso pues ha entrado la novela gótica. Yo, por ejemplo, admiro mucho la editorial Valdemar, me encanta lo que hacen. Tienen muy buena novela gótica y con 14 años está leyendo novela gótica gracias a las novelitas y a las películas de vampiros, que ha sido otra moda que ha habido. Entonces yo pienso que las modas son buenas si consiguen enganchar a nuevos lectores, porque los libros les van a abrir ventanas a la vida que no les va a abrir otros medios, ¿no? Miguel Ángel de Rus, muchísimas gracias por estar con nosotros esta madrugada. Para mí ha sido un verdadero placer y con un cafetito he aguantado perfectamente. Nosotros también, gracias. Un abrazo. Hasta otra.